Hola, hola, ¿me confirman por favor si se escucha el micrófono para dar inicio? Sí, licenciada, buenas tardes. Ya, bueno, vamos a dar inicio al curso de invierno de la materia de contabilidad de bancos y entidades financieras para la carrera de ingeniería financiera. Esta materia es una de las materias troncales, quizá una de las más importantes en toda la formación que ustedes van a tener, porque vamos a ir hablando y conociendo cómo funcionan las instituciones financieras. Vamos a ir viendo qué cuentas van a ir manejando al momento de realizar sus operaciones activas, pasivas y contingentes. Vamos a ir viendo cómo estructurar sus estados financieros, cómo determinar la situación financiera de una cooperativa, de un banco, de una institución financiera de desarrollo. Y siento que es el sector al cual la mayoría está apuntando. Ya he tenido la oportunidad de formar a varios profesionales para ingresar a lo que es el sector financiero, el sector de intermediación financiera, los bancos, cooperativas, IFDs, entidades financieras de vivienda y otras de servicios complementarios. Ya, y bueno, lo que nosotros debemos conocer, o lo más importante que nosotros debemos ver al momento de introducirnos a la materia, es conocer el funcionamiento de las instituciones financieras. Si nosotros entendemos cómo funciona el sistema financiero, cómo realizan sus operaciones las instituciones financieras, vamos a poder entender qué cuentas van a ir necesitando. Entonces, lo primero, vamos a entender cómo funciona el sistema financiero, bajo qué normativa está regulado. Ya tiene, por ejemplo, cada institución financiera tiene su propio mecanismos de control para el cumplimiento de metas, pero según normativa manejan la misma contabilidad, ya que es distinta a la de una empresa de servicios, una empresa productiva. Ya entonces debemos entender que manejan otro manual de cuentas. Ya entonces el ASFI, que es el ente regulador, se encarga ya de que todos vayan manejando un mismo manual de cuentas, ¿no? Las entidades supervisadas por la ASFI. Ya al mismo tiempo existe normativa, yo les voy a ir proporcionando toda la información referente a lo que es la normativa que manejan las instituciones financieras. Cabe recalcar que mucha de la información que yo les voy a proporcionar es porque mi experiencia, porque he ido trabajando en varias instituciones financieras, por lo tanto sé, mi conocimiento no es tanto teórico, sino más práctico, entonces vamos a ir aprendiendo todo lo que se necesita saber y lo que ustedes tienen que saber para poder desenvolverse más adelante profesionalmente, ¿ya? Entonces, miren, por ejemplo, ahorita yo simplemente el día de hoy les voy a hacer un pequeño preámbulo, ¿ya? De todo lo que vamos a ir viendo. Les voy a dar unos foros de participación para que ustedes vayan realizando sus opiniones, vayan formando un poco de criterio y el avance recién lo vamos a hacer mañana. Mañana vamos a trabajar en grupos, vamos a trabajar individualmente algunas prácticas. Sí, como les decía, vamos a hacer que esta materia sea lo más prácticamente posible, que es la contabilidad de bancos y entidades financieras. Entonces, vamos a ir aprendiendo todo en estas 20 clases que vamos a tener. Entonces, vamos a ir planificando todo. ¿Por qué vamos a avanzar desde mañana? Porque sé que algunos, mañana se va a abrir el sistema, entonces no sabemos la lista oficial con la cual vamos a trabajar, pero sí ya les voy a ir dando algunos pequeños foros para que ustedes puedan ir entendiendo un poco, entrando en materia, ya, pero los foros lo vamos a dar como plazo para que puedan responder hasta el día de, hasta el día de mañana, ya, para que los que ingresen también no se perjudiquen, pese a que creo que somos ya, estaba revisando listas, les comento que estamos con 190 personas, por eso he creado dos salas. Sí, por el momento vamos a trabajar en lo que es Google Meet. Vamos a ver si podemos trabajar en Zoom a través de grupos, ¿ya?
compartidos, pero como les decía, si no, de todas maneras, ya vamos a ir trabajando con Google Meet en dos salas compartidas en este caso, ¿no? Como estamos haciendo de esta manera para que ingresen todos y haya espacio para que todos puedan participar. Ya, recomendaciones. Ustedes cuando salen de la sala automáticamente es como si no es que yo les vote, sino que al salir uno sale y uno se aumenta. Entonces, de esa manera va funcionando Google Meet. Entonces, les recomiendo que la sala lo permanezca abierta porque si no, otra persona va a ingresar porque hay por lo menos unas 5 personas que están esperando. Ya, entonces por eso he creado las dos salas. Ahorita tenemos todavía espacio para 10 personas más, ya que de pronto se han retrasado, pero como les decía, o sea, estamos buscando la mejor opción para que ustedes también puedan ir aprendiendo. Ahora, como les decía, vamos a hacerlo todo esto de manera práctica. Ya yo ya di anteriormente esta materia, por lo menos en unas 4 o 5 versiones anteriores, o sea, 5 gestiones anteriores. Ya tienen algunos compañeros, les han debido decir que hemos visto más el tema de estados financieros, cuentas, hemos aprendido mucho sobre el tema de la normativa, cómo funcionan las instituciones financieras. Entonces hemos buscado de hacer la parte más dinámicamente posible, ¿ya? Sí, he sido uno de los docentes que ha tenido el mayor porcentaje de aprobados, ¿sí? Pero sí en base a las exigencias que les he ido realizando y demás, ¿ya? Eh, Iniciamos y terminamos, ¿no? Hasta el final. Ya entonces vamos a ir viendo mecanismos para poderles ayudar. Lo que más me interesa es de que ustedes aprendan, ya, que vayan esforzándose en cada una de las prácticas, trabajos grupales, si son, aprendan, vayan investigando más, siempre sean un poco más curiosos. Como les decía, la mayoría de los estudiantes que salen, ya, yo soy tutor también, por ejemplo, y soy docente en el diplomado doble titulación, ya, entonces ahí veo que muchos tienen su enfoque hacia el sector financiero, hacia la banca, pero algunos llegan con algunos problemas porque no logran captar, no logran entender cómo funciona el sistema financiero. Muchos piensan, por ejemplo, que se manejan las mismas cuentas, son los mismos estados financieros, y no, eso es equivocado. Ya, entonces, mi función sí es enseñarles lo que ustedes deben saber para poder entender que primero las instituciones financieras manejan estados financieros, cuentas distintas a las de una empresa comercial, una empresa productiva y demás. ¿Ya? Entonces, si logramos entender eso, vamos a ir viendo que tampoco no es tan difícil, no es tan complicado. Entonces, vamos a ir aprendiendo todas. Me voy a presentar, al inicio me hubiera gustado presentar, pero quería hacer un pequeño preámbulo. Mi nombre es Franz Rocha, yo he trabajado en instituciones financieras como ser Banco Unión, Banco FIE, ProMujer, eh, he trabajado en FUBODE, ya. Por ejemplo, en FUBODE estaba como responsable nacional de capacitaciones. He trabajado en Banco Unión como analista nacional de educación financiera e inclusión financiera. Generalmente trabajábamos en las provincias, trabajábamos en los municipios, entonces todo lo que manejaba su educación financiera el Banco Unión lo hemos hecho. Ya, después de eso ya he emprendido, sí, he creado una fundación con unos colegas más que se llama Fundación Finanzas para el Desarrollo. Actualmente está en funcionamiento, tenemos proyectos con La Paz, ya con varias instituciones financieras para el tema de educación financiera. Ya entonces siempre el tema de capacitación y educación financiera ha sido uno de mis fuertes, ya para poder enseñarles y formarles ya para que ustedes se puedan desenvolver. Como les decía, ustedes ahorita son estudiantes, ya yo les voy a ir enseñando y de acá a unos 2, 3 años, ustedes ya cuando salgan tengan sus títulos, ya vamos a ser colegas en este caso, ¿no? Entonces, como les decía, todas las dudas que tengan, los que quieran aprender, les voy a ir enseñando, les voy a ir facilitando la normativa. Quiero que entiendan qué tan importante es el sistema financiero en Bolivia,
ya cómo está compuesto. Vuelvo a repetir, muchos sé que van a llegar a trabajar en instituciones financieras, pero no se cierren simplemente o piensen que instituciones financieras solo es cajas y créditos, ¿no? Una institución financiera está compuesta por varias áreas. Ya, por ejemplo, ahí tenemos UIF, tenemos organización y métodos, tenemos base de datos de carteras, riesgos, auditoría, tenemos tecnologías de información, sistemas, tenemos marketing financiero, responsabilidad social, gestión social, tenemos talento humano, entonces, o sea, hay varias áreas que forman parte de una institución financiera. Entonces, nosotros no lleguemos a pensar que solo es cajas y créditos una institución financiera. Ya, entonces es un poco más, es algo más amplio. Ya, entonces mi función es explicarles. Sí, vamos a ir aprendiendo, como les decía, de manera práctica, bajo el enfoque de aprender haciendo. Entonces, lo primero que yo voy a subir, nos han pedido por coordinación plataforma Moodle, ya que ustedes tienen acceso a trabajar varias materias en la plataforma Moodle. Entonces, lo que yo voy a hacer es ir subiendo algunos foros, ya que vamos a ir realizando y algunos trabajos. Sí, vayan pensando en grupos que van a ir trabajando. Vamos a hacer grupos de 3 personas, ¿ya? Entonces, vayan consultando con sus compañeros, vayan viendo con quienes se entienden mejor, ¿sí? Sé que algunos tal vez no tienen algún compañero, pero sí es siempre bueno conocer nuevas personas. Es importante que ustedes se integren fácilmente a un grupo, ¿ya? Entonces, esta es la plataforma que nosotros vamos a trabajar. Me habría gustado trabajar en Classroom, pero vamos a ir viendo, vamos a ver qué tal nos va hasta el primer parcial. Y si no, de todas maneras, vamos a tal vez migrar a lo que es Classroom, pero no creo. Ya vamos a trabajar acá todas las prácticas. Yo, como les decía anteriormente, ya di esta materia en otras gestiones, estas, por ejemplo, de la gestión 2021, ya. Bueno, entonces les voy a explicar más que todo un poco la metodología que vamos a trabajar, ya por lo menos en esta primera parte, ¿sí? Entonces, ahorita yo les he subido unos cuantos videos relacionados a lo que es la historia de los bancos, la historia de las microfinanzas y demás, ya para que puedan llegar a entender mucho la historia, recordar el pasado, nos sirve para entender cómo era nuestra economía, ya, y cómo ha ido cambiando, en este caso, el sistema financiero. Sí, entonces este foro ustedes lo van a ver, entonces miren acá sus compañeros, por ejemplo, han ido colocando, yo les pedía las fechas más importantes, entonces han visto los videos y han ido redactando, ¿no? Entonces cada uno en base a su participación personal, ¿ya? Después de eso ya les he pasado un material muy importante que vamos a ver por lo menos en la primera etapa. Les voy a pasar un PDF más, es de un libro que estoy sacando, ¿sí? Entonces les voy a pasar en PDF para que ustedes lo puedan revisar. Ya este glosario que yo he redactado, igual les voy a pasar, es respecto a la normativa ASFI. Les voy a ir explicando, pero según vayamos avanzando, miren, aquí está todo lo que es la normativa ASFI, o sea, lo que la ASFI exige a las instituciones que puedan cumplir. Si no cumplen, tienen sanciones y demás. Ya, pero miren, lo más interesante es que es como hipervínculo. Miren, si ustedes hacen clic, se arma como una manito. Entonces hacen clic y automáticamente se va a abrir el documento. Miren, ahí están todos los reglamentos. Por ejemplo, si quieren crear una casa de cambio, quieren crear un buró, quieren crear, por ejemplo, lo que es un banco, entonces el tema de créditos, por ejemplo, información. Ya les voy a enseñar a utilizar, esto es lo que vamos a ir viendo en la primera parte, todo lo que es la parte normativa, funcionamiento de las instituciones financieras, ya. Cuando ustedes tengan una duda sobre algún concepto, tal vez de pronto
ustedes algún concepto no lo manejan porque en la banca manejamos conceptos un poco técnicos. Entonces, no es malo buscar en el diccionario. Nosotros manejamos un diccionario en banca que se llama el glosario de términos económicos financieros, que igual les voy a pasar, donde ustedes, si tienen alguna duda respecto a algún término, lo pueden encontrar acá. Ya, por ejemplo, a ver, un crédito de consumo, qué es un crédito empresarial, por ejemplo, qué es riesgo operativo, qué es UIF, qué es cuenta corriente fiscal. O sea, miren, encuentran todos los conceptos en realidad. Ya es un producto que lo han creado varios profesionales, ya que se ha resumido en 110 páginas, que es como el diccionario que nosotros utilizamos en el sistema financiero. Si tenemos una duda, entonces este es el sistema, este es el diccionario. Cuando ustedes tengan algún concepto, lo van a utilizar. Voy a subir esto por si acaso a la plataforma para que ustedes ya puedan tener y vayan viendo, ¿no? Algún concepto, alguna duda, ya que puedan llegar a tener. Como les decía, esta primera clase es más de presentación, que vamos a ir foros para que ustedes puedan empezar a introducirse en materia. Entonces, el primer foro, como les estaba contando, es sobre la historia ya de los bancos y la historia del desenvolvimiento del sistema financiero. Ya, entonces, ustedes van a ver estos videos que yo ya les he colocado en el foro. Ya, miren, ahí tienen los 3 videos que les he colocado. Uno es de la historia de los bancos, ya otro es igual, similar, de la historia de los bancos, y otros de las microfinanzas en Bolivia. Ya, entonces las preguntas que yo les he colocado es primero identificar las fechas más importantes a su parecer dentro de la historia de los bancos en Bolivia. Sí, mencione 5 bancos que han cesado durante la historia. Les comento que han cesado bastantes bancos, entonces ustedes lo mismo. Ya mencione cuándo nace el BNB para que vayan conociendo, ¿no? Cuánto tiempo ya están los bancos en funcionamiento. Van a encontrar que hay muchos bancos nuevos. Ya actualmente son 13 los bancos en funcionamiento en Bolivia. Eso lo vamos a ir viendo, ya, pero ustedes los conocen en el día a día. Ya todos los bancos generalmente lo ven. ¿Cómo nacen las microfinanzas? Hay un video muy interesante donde les explican, pero si quieren utilizar, entrar a YouTube y ver a otros videos más, pueden hacerlo. O sea, no hay ningún problema. Como les decía, yo no me limito solo a la información que les doy, sino ustedes pueden ir buscando un poco más, pueden ir aprendiendo, ¿ya? Ahora, las clases, ustedes lo van a ir grabando, ¿sí? Se van a descargar un programa Camtasia, ya pueden grabarlo con celular, ¿sí? Entonces es independientemente de cada uno, ya del que puedan ir grabando las clases. Sí, yo no me hago ningún problema de que graben las clases y demás, ya, pero como les decía, ya depende de ustedes, ya, de cómo se van organizando, ya para poder ir aprendiendo más. Todos los textos, los libros que les voy a ir pasando, los materiales, siempre yo les recomiendo que vayan organizándose en su escritorio como unas carpetas por materia, ¿ya? Y todos los libros lo van a ir reuniendo ahí. ¿Saben por qué? Porque algún momento van a necesitar información, ya, y les va a ser de mucha ayuda. Entonces, no en otras materias, tal vez al momento de hacer su proyecto de grado, o tal vez cuando hagan el diplomado, por ejemplo, el doble titulación, o tal vez cuando trabajen ya, o tal vez se van a postular algún cargo, digamos, de asesor de créditos, analista de riesgos, entonces van a necesitar estudiar información. Entonces, muy importante que ustedes vayan guardando todo el material que les va facilitando cada uno de los docentes para que ustedes puedan tener y lo puedan revisar. ¿Ya? No cometan el error al finalizar de que no van guardando información y al final terminan la carrera y bueno, no saben de dónde buscar y empezar desde cero es más difícil.
Ya, entonces yo les doy recomendaciones que, como les decía, si ustedes la emplean, les va a ser de mucha ayuda para que puedan ir aprendiendo. Ya, como les decía, en mi función de capacitador, cuando yo estaba como responsable nacional de capacitación en FUBOD, hemos capacitado a bastantes jóvenes, en Banco Unión lo mismo. Ya me han invitado en dos versiones, en la quinta y en la sexta Feria del Crédito, por la Asociación de Bancos para capacitar sobre educación financiera. Entonces hemos ido trabajando bastante este tema de la educación financiera y apoyando e impulsando a los jóvenes ya en el desarrollo de habilidades, tanto para distintas áreas de la institución financiera. Ya, entonces, como les decía, hay mucho que aprender. Yo estoy dispuesto a enseñarles, entonces vamos a ir trabajando, como les decía, inicialmente estos 3 foros. ¿Cuál es mi mecanismo de avance? No soy el docente que se pone a hablar toda la clase, digamos, ¿no? O sea, yo empiezo a avanzar a las 2:15, ¿sí? Vamos avanzando, vamos por lo menos 1 hora, tal vez 2, vamos avanzando, y después ya nos vamos a organizar en grupos para hacer la aplicación de todo lo que hemos avanzado. Ya, entonces, ese es el mecanismo. Y los trabajos los vamos a entregar hasta el finalizar la clase. Ya, entonces, la modalidad que hemos desarrollado nos ha ido muy bien en los diplomados, por ejemplo, ya, y es una manera más práctica de aprender, ¿sí? Entonces, como les decía, vayan poco a poco conformando, tienen hasta mañana para ir conformando los grupos. Yo les voy a decir, ya tienen sus grupos, entonces me va a pasar una lista con 3 integrantes, ya donde ustedes ya van a ir viendo con personas responsables, con las personas que se caen bien. En el caso de los que no tengan grupos, ya igualmente pueden a través del grupo de WhatsApp, digamos, ¿no? Contactarse con alguien que no tenga, ya y van formando poco a poco. ¿Sí? Como les decía, les voy a dar oportunidades en todo el trayecto para que puedan ir ganando puntos adicionales, ¿sí? Con el fin de que ustedes vayan aprendiendo. Ya, ¿alguna consulta hasta acá? A ver, quiero ver si hay alguna inquietud, alguno de los estudiantes tal vez que tiene alguna consulta respecto al desarrollo de la materia o de los trabajos, ¿no? Que les estoy dando ahora. Habilito los micrófonos. ¿Estamos todos claros entonces? Ya, a ver, entonces, como les decía, cuando tengan una duda, levantan o pueden preguntar a través del chat. Ya yo voy a ir viendo en el chat y voy a ir respondiendo las consultas que tengan. Sí, como les decía, es una clase introductoria. A todo lo que vamos a ver, les estoy mostrando un poquito de todo, ya, y lo vamos a ir desarrollando y avanzando desde el día de mañana. Ya, como les decía, tengo entendido que se está abriendo mañana el sistema, entonces va a haber algunos cambios, no tenemos todavía las listas oficiales. Por el momento tenemos 190 estudiantes acá, ¿sí? Entonces no sabemos si se van a aumentar, tal vez algunos se van a retirar y otros se van a inscribir. Ya tengo entendido que hay personas que están queriéndose inscribir a bancos igualmente, ya, entonces si muchos se van a cambiar de materia, otros van a reponer, ya, pero creo que promedio vamos a tener unas 180 personas, ya. Entonces, como les decía, vamos a tratar de ir trabajando de la manera más dinámica. Ya vamos a empezar con 3 foros. El primer foro va a ser relacionado con lo que es la historia de los bancos, del sistema financiero que ya les he mostrado. El material yo les voy a subir de esta manera, ya tal como lo he subido en el Classroom, les voy a subir en esta ocasión a lo que es la plataforma Moodle. Ya en el caso de la normativa igual les voy a pasar, luego les voy a explicar cómo funciona, cómo los revisa, pero les va a ser, como les decía, de mucha ayuda para entender todo lo que es el funcionamiento cuando requieran algo. Por ejemplo, tal vez de pronto ustedes se postulan o quieren entrar
a ser analistas de riesgos. Entonces acá tienen toda la información relacionada a riesgos, ¿no? Riesgo crediticio, riesgo de liquidez, riesgo de mercado, riesgo operativo, que son los 4 principales riesgos de gestión integral de riesgo. ¿Ya? Entonces, lo mismo, ya vamos a ir revisando la ley de servicios financieros, la ley 393, vamos a ir viendo cómo ha ido habiendo cambios en el sistema financiero. Ya miren, varias instituciones financieras han quebrado, vamos a ir viendo por qué han quebrado. Sí, vamos a hacer como un paréntesis general de todo lo que ha pasado en Bolivia para llegar a esta ley 393, sí, que se ha promulgado el 2013, ya, y que ha traído cambios, en este caso, positivos para el sistema financiero. Ya, entonces, todo esto vamos a hablar ya el día de mañana. Vamos a entrar, como les decía, a lo que es la ley. Esto es lo que vamos a ver. Si quieren lo pueden ir revisando. Ya les voy a colgar este material en el Moodle para que ustedes puedan tener. Les voy a colgar la ley 393 de servicios financieros de manera un poco más general, todo el texto, que son algo de casi 300 páginas, ya, pero no les voy a pedir que lean las 300 páginas. Ya todo el resumen de la ley 393. Ya que lo vamos a ver conmigo, vamos a ir revisando paso por paso. Ya vamos a entrar a un segundo foro, ¿sí? Que es algo que ustedes han notado, ya han visto en el día a día. Ya entonces el segundo foro que vamos a realizar va a ser mencione en comentarios cuáles son los efectos positivos y negativos que ha ocasionado el COVID en el sistema financiero. Ya. Como les decía, uno de los problemas más grandes que ha tenido la economía y el sistema financiero ha sido la pandemia. Nadie no se lo esperaba. Muchas empresas, muchas instituciones han tenido problemas. Como varias actividades económicas no han funcionado, han cesado y por lo tanto muchas personas tenían créditos, entonces no han podido pagar sus créditos, han tenido que reprogramar, entonces ha traído efectos negativos ya para el sistema. El índice de mora se ha elevado ya. Ahora también muchas veces una crisis genera, o sea, es un producto de un cambio. O sea, nosotros cuando vemos una crisis no solo veamos lo malo, también veamos lo bueno. Por ejemplo, que se ha impulsado más el uso de la banca digital, que necesariamente muchas empresas han desarrollado lo que es su sistema digital, pago por QR. Entonces, se ha buscado mecanismos para canales, ¿sí? Para que el cliente ya no tenga que asistir al banco, sino directamente salir de su computador. Ya ahora ha entrado conceptos relacionados a ciberseguridad, cuidar que no te hackeen las cuentas. Entonces ha habido varios, como les decía, efectos positivos y negativos. Ustedes, entonces, a eso se refiere el foro 2. Escuchar su opinión respecto a qué ha pasado, cuáles han sido sus efectos positivos y negativos que ha traído la pandemia en el sistema financiero. Si no hablamos de la pandemia que actualmente sigue vigente, ya entonces no estaríamos hablando porque sí también ha sido afectada, ya. Su solidez, muchas instituciones financieras han demostrado. Ya algunas instituciones financieras les ha ido mal, entonces hay que ver el todo. Y un último más para poder entrar a lo que vamos a ir hablando el día de mañana, que es un poco ya el tema del cooperativismo. Les comento que cuando hablamos del cooperativismo es uno de los factores más importantes que ha habido dentro del desarrollo de la economía en Bolivia. Yo les voy a pasar estos videos que hablan sobre el tema del cooperativismo, ya que es muy importante. Les comento que es una oportunidad ya del cooperativismo para que ustedes también puedan, por ejemplo, formar parte
de una cooperativa como socios, en un futuro ya como consejeros de administración, consejeros de vigilancia, les voy a ir explicando un poco los beneficios que tiene el formar parte, por ejemplo, de una cooperativa de ahorro y crédito. Ya hay muchas personas, les comento, hoy en día más que todos los jóvenes que están poco a poco inmersionando ya o introduciéndose al cooperativismo, ya. Imagínense dos figuras, ¿sí? Imagínense que ustedes ya están terminando su carrera y deciden volverse socios de una cooperativa. Ya, para ser socio, bueno, no necesitas muchos requisitos, solo tienes que comprar el certificado de aportación, pero ¿cuáles serían los beneficios? Que vos puedes ser parte del directorio de una cooperativa, a través del consejo de administración o a través del consejo de vigilancia. Ya, generalmente un consejero de administración y un consejero de vigilancia, que incluso el consejero de administración llega a ser más que el gerente general, llega a ganar a veces 4.000. Por ejemplo, en Conteco las dietas ascienden a 12.000, 16.000. Ya, entonces imagínense ganar mensualmente sus montos, ¿no? Vos me dices, tal vez, Franz, pero no, o sea, ¿cómo? ¿Y por qué no? Es que el desconocimiento a veces es el peor enemigo que una persona puede tener. Ya, hay muchas personas que tienen mucho talento humano, ya acá en el grupo, ya que de pronto tal vez puedan aprovechar lo que son las becas. Por ejemplo, hay becas en la universidad. No estoy refiriéndome solamente a las becas IDH o otras. Ya hay becas, por ejemplo, para ir a estudiar a otros países. Sí, recientemente se ha hecho un convenio con Uruguay, ya, para que muchos puedan ir a conocer, generar nuevas oportunidades. Una vez saliendo de la universidad, igual hay algunas becas, ya, y lo mismo, ¿no? Entonces, el desconocimiento, ya como les decía, a veces es el peor enemigo que uno puede tener. Entonces, conocer, ya, te va a permitir aprovechar nuevas oportunidades en la bolsa de valores, en el sistema de seguros, el sistema de intermediación financiera o en esta ocasión en el cooperativismo. Ya, entonces, como les decía, vamos a ir conociendo un poquito más ya de las cooperativas, no solo lo vean como una institución financiera, ya tiene su historia, tiene su función, es distinta a un banco, una cooperativa, no se organiza. En un banco, por ejemplo, los dueños son los propietarios. En una cooperativa, al contrario, los socios, o sea, si vos te compras un certificado de aportación, te vuelves socio y al finalizar eres parte de la cooperativa, o sea, eres como dueño de la cooperativa, ¿ya? Entonces, hay mucho por aprender, ¿sí? Tenemos esa función de enseñarles nosotros, aprovechando los cursos de invierno, para que ustedes puedan aprender un poco más, pero sí vamos a necesitar un poquito de que ustedes le pongan las ganas, vayan aprendiendo un poco más. Nos esforzaremos en este periodo de tiempo que va a durar unas 3 a 4 semanas, ya, y van a ver que ustedes van a salir satisfechos con el conocimiento aprendido, van a aprender más incluso tal vez del curso regular. Sé que muchos estudiantes están repitiendo la materia, ya sé que tal vez algunos igual, incluso están repitiendo 2 veces, pero igual. Entonces es el momento de ponernos las pilas, empezar a aprender y beneficiarnos con el conocimiento que ustedes van a ir adquiriendo para que puedan ir desarrollando. Como les decía, estamos en el núcleo de su carrera. De acá en adelante, ustedes van a ir perfeccionando sus conocimientos, van a ir viendo hacia dónde quieren llegar. Sí, yo siempre comparo esto como una carrera universitaria, ¿sí? Esto es una carrera universitaria donde todos tus compañeros, han empezado de la misma manera, han entrado a la universidad con examen de ingreso y muchos, aunque no lo crean, están estudiando 2 carreras paralelas. Hay muchos que han adelantado varias materias, hay muchos que están haciendo cursos de capacitación, pasantías paralelamente a sus carreras, entonces están adelantándose más y cuando terminen su carrera, cuando termine la carrera universitaria, van a llegar en mejor manera que muchos de ustedes. Ya, entonces no se conformen simplemente con el mercado es cada vez más competitivo, se quiere profesionales más competitivos, entonces yo siempre les voy a impulsar ya a que puedan ir aprendiendo un poco más, ya,
Entonces, no se queden solamente con el conocimiento básico que están aprendiendo, sino vayan investigando más. Les voy a dar algunos links, por ejemplo, ya donde hay plataformas que ofrecen algunos cursos gratuitos, como por ejemplo la Asociación de Instituciones Financieras de Desarrollo, tienen sus programas de educación financiera, que igual les dan certificados virtuales. Entonces, depende de ustedes, ¿no? Que vayan aprendiendo más, ahí está, no se limiten. Sé que muchos tienen muchas habilidades, es momento de que desarrollen en este núcleo de la carrera y eso es lo que vamos a buscar e impulsar, ¿ya? Ok, vuelvo a habilitar los micrófonos. Las participaciones son muy importantes, como les decía. Tenemos 3 foros que yo les voy a subir inmediatamente a la plataforma Moodle para que ustedes puedan ir respondiendo en el transcurso de esta tarde, ¿ya? O pueden responderlo mañana en la mañana, pero tienen que estar respondidos hasta el día martes, hasta medianoche, ya dando espacio, obviamente, a los alumnos que se puedan llegar a integrar con la apertura del sistema de mañana. Ya, entonces, igual tienen la tarea de ir conformando sus grupos de trabajo, ya, al menos grupos de 3, vayan viendo con quiénes van a ir conformando poco a poco y mañana yo, como les decía, les voy a decir sus grupos, digamos, ¿no? Les voy a pedir las listas para que puedan ir empezando a trabajar ya las dinámicas grupales en este caso, ¿sí? Ok, ¿qué dudas tiene? Ya estamos ahorita viendo algunas consultas, ¿qué dudas tiene? Ya es la clase de presentación de la materia. Algunas consultas, habilito el micrófono o el chat para que puedan hacer las consultas. Dime. Ya, coordinación nos dijo que van a hacer todas las materias presenciales, los exámenes. Ya, entonces por eso en la convocatoria decía semipresencial. Entonces las clases van a ser virtuales, a menos que los docentes requiramos pasar presencial, como por ejemplo algunas materias como cálculo, valoración de empresas, digamos, si requieren pizarrón en este caso, entonces ahí sí se requeriría solicitar ambientes y dependerá mucho del docente y el coordinador para coordinar esa parte. En el caso nuestro, no, pero sí tal vez en la segunda, pero no creo. Es casi, como les decía, ya hemos visto qué deficiencias o qué dificultades pueden haber en un aprendizaje virtual, entonces se va mejorando, o sea, ya, por ejemplo, algunos trabajos, algunas dinámicas que si bien hemos hecho el 2021 o el 2020, ya el 2021, por ejemplo, era virtual, ya entonces lo mismo, vamos mejorando, ya entonces ese es el detalle. Ya entonces vamos a buscar que se aprenda lo más dinámicamente posible, ya, y para eso los foros, los trabajos en grupo que vamos a realizar, yo les voy a ir dando información de las instituciones financieras, ustedes van a ir generando criterio, van a ir realizando algunos trabajos, van a analizar su situación financiera, ¿sí? Entonces todo eso vamos a ir captando, van a conocer sus productos financieros que ofrecen, vamos a ir aprendiendo el funcionamiento de las cuentas, ¿ya? Todo eso, ¿sí? Entonces, ya está planificado. Las clases serán virtuales y los exámenes van a ser presenciales. Ya días antes yo les voy a comunicar qué fecha va a ser el examen y vamos a organizarnos en grupos, ¿sí? Por lo menos se va a armar 3 grupos para dar el examen ya en ambientes de la universidad. Ya, entonces, el examen presencial según coordinación y las clases virtuales. ¿Alguna duda más que tengan? Buenas tardes, Lice. Disculpe, el foro que ya está es individual, ¿verdad? Ya, a ver, primero, depende, yo les doy el tiempo suficiente en base a la cantidad de ejercicios que son, ¿verdad? Entonces,
generalmente promedio estamos hablando de una hora y media en este caso, ¿ya? Pero como les decía, dependerá ya de la evolución, de cómo van desarrollando, ¿sí? A veces, como les decía, en anteriores versiones sí he tenido grupos muy dinámicos que sí aprendían bastante, tenían ese interés en captar más, entonces el avance era más, hemos avanzado más, digamos, ¿no? Pero vamos a ir viendo cómo va evolucionando y en base a eso vamos a ir viendo si se avanza un poco más. O sea, el objetivo es de que se vaya avanzando entendiendo, o sea, no es el fin de avanzar por avanzar, sino el tema es avanzar entendiendo, ¿ya? Me dicen acá una consulta respecto a la calificación. Es 70-30. 70 es el examen, 30 son todas las prácticas que vamos a ir realizando, foros y demás. Ya 30 puntos para el primer parcial, 30 puntos para el segundo parcial y el examen final son 100. ¿Ya? Ahora, 70 es el examen, ya. Había algo más que les quería decir, justamente se me fue. Asistencia. Hay muchos que preguntan al tema de la asistencia. Yo no pondero la asistencia, pero sí es habilitatoria para el tema del examen. Ya nos piden coordinación que debería ser 90% la asistencia mínima para poder dar el examen parcial. Como yo voy a controlar la asistencia, no voy a llamar lista. Ya les voy a pedir que escriban en el chat los nombres, ya. Como les decía, o sea, a mí me interesa de que ustedes vayan aprendiendo y de eso se trata, ¿no? De que no simplemente te conectes y lo dejes ahí encendido tu celular, sino de que participen. Entonces las participaciones vamos a ir tomando en cuenta, vamos a ir valorando también eso, ¿ya? Vamos a buscar mecanismos de ayudarles hasta el final. Ya, como les decía, esta materia sé que es muy importante para ustedes. No pienso perjudicarles, ya en el sentido de aplazar a todos, digamos, no tiene que, les comento, en gestiones anteriores ya había instrucciones incluso, ¿no? Desde de que por lo menos un 50% tiene que estar aplazado, no va conmigo ese criterio, entonces si tienen que aprobar un 90% está bien, ¿sí? Pero como les decía, vamos a trabajar bastante, vamos a ir trabajando, vamos a ir aprendiendo más, entonces pónganle las ganas y van a ver que les va a ir bien. No, hasta el último vamos a buscar ayudarles, pero como les decía, si merece, ¿no? Obviamente en base al aprendizaje. Licenciado, una pregunta, ¿cuál será la ponderación del examen? Ya les dije, 70-30. ¿Ya alguna consulta más? Estoy habilitando el micrófono para que aclaren todas sus dudas. Eso es lo que me interesa, que nadie se vaya con dudas. Ya, a ver, vamos a habilitar. ¿Alguien más que quiera alguna consulta tal vez? Disculpe, licenciado, para el primer foro, ¿dónde tendríamos que contestar? No hay ningún lugar para poner nuestro comentario. Ya. Primero, sí, como te decía, a mí generalmente siempre me ha gustado el tema de Classroom, pero sí nos han pedido de coordinación que trabajemos en la plataforma Moodle, ¿ya? Yo voy a habilitar una alternativa como foro, ya donde voy a generar estos 3 foros, ¿sí? Para que ustedes puedan responder. Entonces, los 3 foros lo pueden responder hasta mañana, hasta la medianoche, hemos dicho, ¿sí? Entonces, es la primera tarea que vamos a realizar, dándole espacio, como les decía, a los estudiantes que podrían integrarse, ¿ya? Y bueno, o sea, son foros de percepción personal, pero como les decía, no simplemente traten de colocar un párrafo, en este caso, respondan las preguntas, vayan desarrollando, busquen tal vez algunos videos adicionales. Hoy en día, por ejemplo, en YouTube hay bastante información. Ustedes también han escuchado bastante información de la pandemia. Muchos de sus docentes les han contado, algunos que trabajan en instituciones financieras, qué ha pasado, qué problemas han tenido. Entonces, todo, o sea, traten de buscar la información. Ya hay tiempo suficiente, entonces trabajen bien, como les decía, y ya
todos los trabajos que vamos a ir realizando se van a ir ponderando. Ya, yo les voy a pasar un PDF más que voy a adicionar, ¿sí? Es un libro justamente que se llama Gestión de Banca ya, e Instituciones Financieras, ¿sí? Que no lo he podido terminar hasta ahora, están en proceso de creación, ¿sí? Pero como les decía, les voy a pasar en PDF para que ustedes lo puedan tener y lo puedan utilizar también ya cuando hagan trabajos de investigación y demás, de toda esta primera parte que vamos a ir bien. Ya yo les voy a ir facilitando el material. Sí he visto que hay algunos libros, pero no los he notado muy, o sea, son muy superficiales, no les habla lo que deberían aprender, o sea, es más superficial. Por ejemplo, he visto un libro que casi 50 páginas les habla de la historia de los bancos, del pasado, de las instituciones, y cosa que no sería tan elemental y lo rellena. He visto otro que han sacado en La Paz, ya igualmente no me ha gustado mucho, o sea, no tenía casi nada práctico, más era teoría. Entonces, como les decía, vamos a ir utilizando distintas bibliografías, pero todo basado en la normativa actual que maneja la ASFI. Ya por eso les voy a pasar esto, ¿sí? Aquí está todo lo que exige la ASFI, ya el glosario cuando tengan consultas, ¿sí? Les voy a pasar estas diapositivas que nosotros vamos a ir trabajando sobre la ley 393 y el libro en PDF que les estaba comentando, o sea, no está completo, está por partes, les voy a ir pasando. Ya lo sé, yo nunca he buscado esconder mi información, tengo bastante información de las instituciones y demás, pero nunca ha sido mi fin de que, o sea, para mí, solo para mí, digamos, ¿no? Entonces el conocimiento es ya, entonces eso es lo que yo busco ya en este curso. ¿Sí? A ver, algunas consultas más. Habilito el micrófono, ¿ya? Ya, por el momento no hay ejercicios, pero sí hay 3 foros que tienen que realizar. Esos 3 foros lo van a subir ya a lo que es el Moodle. Ya, entonces ustedes van a desarrollar ahí ya sus respuestas. Sé que en el Moodle ahorita no les está permitiendo, porque solo está, terminemos la clase, ya regularizar eso y que puedan tener un espacio para subir los 3 foros que ya les he mostrado al inicio. ¿Ya? Entonces, como les decía, ¿ya? No hay, sí, no hay un apartado para responder. Les voy a habilitar ahora, ya, unos 15 minutos cuando terminemos la clase para que ustedes puedan ir trabajando. ¿Ya? ¿Alguna consulta más al respecto, tal vez? Ya, creo que no hay consultas, ya, entonces, como les decía, esta clase es introductoria, sí, entonces les voy a subir enseguida al Moodle para que vayan familiarizándose ya en el Moodle y puedan ir respondiendo los foros. Entonces, de acá me voy a desconectar y en 15 minutos ya van a estar los foros para que ustedes puedan ir respondiendo. Son 3, lo pueden responder hasta mañana, como hemos quedado. Mañana con todos los integrantes ya establecidos, sí, como les decía ahorita, son 190. Muchos tal vez de pronto se van a cambiar ya a otra materia, hay otros que tal vez se van a añadir, no espero, o sea, tal vez tener más, digamos, ¿no? De 190, pero ya con los 190 hemos trabajado en anteriores versiones igual, con esa cantidad de estudiantes, entonces no va a haber ninguna dificultad. Ya, el licenciado puede ser más de 3 en el grupo, por el momento son 3,
ya quizá vamos a ver a 4, sí, eso ahorita lo estoy pensando, de acuerdo a la cantidad de estudiantes, entonces, pero eso les voy a comentar mañana. Ya si van a ser 4. Por el momento trabajemos nomás como 3. Ya vayan pensando quiénes van a conformar su grupo y demás. Les voy a confirmar mañana si puede ser 4 o solo 3 vamos a ir manteniendo. Ya. Ninguna duda. Vamos a, entonces, como les decía, solo por el día de hoy ya vamos a terminar y vamos a ir respondiendo los foros en el Moodle. Dime. Dime. Una pregunta. Para integrar esto, lo de los foros, ¿puede ser a mano o en computadora, verdad? No afectas, más el foro va con el tema de la opinión personal, ya el criterio que pueda ir teniendo en este caso, ¿no? Es opinión, pero siempre cuando realizamos un foro, ya nosotros debemos decir algo con fundamento, digamos, ¿no? O sea, algo que sí hemos escuchado, que hemos, que creemos nosotros que es así. Entonces, todo eso ustedes lo van a ir desarrollando en el foro, su opinión personal, o sea, ¿qué es lo que ustedes opinan? Imagínense que viene un periodista y les dice cuáles son los efectos positivos y negativos que ha tenido la pandemia en el sistema financiero. Entonces, no vas a responder algo sencillo, digamos, ¿no? Entonces vas a responder algo con fundamento. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes ya vayan poco a poco formando criterios, digamos, ¿no? Y los criterios los van a ir formando leyendo, investigando un poquito más, escuchando, digamos, ¿no? Observando. Entonces eso, ¿no? O sea, busquen ir formando un poco criterios, digamos, ¿no? Entonces van a ver que eso les va a ayudar más adelante porque van a poder ir realizando buenos trabajos de investigación. Les comento que una de las dificultades que tienen la mayoría de los estudiantes cuando llegan al último semestre, sí, es el tema de la redacción, ¿ya? La redacción, porque a veces, como no conoces mucho del sistema financiero, entonces no puedes opinar mucho. Entonces, ahora es el momento de ir aprendiendo un poco más, ya para que cuando llegues a materias más de arriba o cuando estés haciendo tu proyecto de grado o el diplomado, digamos, la mayoría elige por ejemplo, en el diplomado, banca, gestión de instituciones financieras, ya, entonces ahí ya puedas entender y hablar un poco más con criterio fundamentado en este caso, ¿no? Entonces, a eso me refiero, ¿sí? ¿Alguna consulta más? Ya, como les decía, para ir cerrando, solo por el día de hoy, la mañana ya vamos a ir avanzando, aplicando en grupos, avanzando, aplicando en grupos, entonces ese es el mecanismo que vamos a ir trabajando. Ya, ¿no hay consultas? Creo que no. Ya estamos a tope con las salas, entonces hemos debido cubrir casi a todos los estudiantes y me llegan algunos mensajes de que uno que otro no se ha podido conectar, pero yo creo que han debido ingresar al final. Ya. Entonces, lo que queda ahorita es de que ustedes, de acá a unos 15 minutos nos daremos, pueden tomar como un receso y ingresen a la plataforma Moodle y van a encontrar ahí los 3 foros para que puedan empezar a trabajar y responder cada uno de los 3 foros. Ya. Nos vemos mañana, vamos a iniciar a las 2:15 con el avance directamente, ya, y como les decía, una vez terminamos el avance, ya vamos a empezar a trabajar con los grupos ya conformados, ¿no? Entonces les doy un día para que vayan viendo con quiénes van a ir trabajando. ¿Ya? ¿Alguna consulta más? Si no, vamos a ir cerrando. Para cerrar, en el chat vayan poniendo sus nombres completos, ¿ya? Vayan colocando sus nombres completos para el tema de asistencia, ¿sí? Lice, el temario yo creo que va a estar en la plataforma, ¿verdad? Sí, obviamente ya todo lo que es la temática que vamos a ir llevando, sí, está colgado en la plataforma. Justamente nos han habilitado recientemente el Moodle, entonces estamos cargando el día de hoy todo lo que es la documentación y demás. Ya hasta el día de
Hoy recién he sabido que somos 190 estudiantes ya inscritos. Hubiera sido ideal que ya tengamos, digamos, una idea más antes, pero bueno, hay que empezar a trabajar, entonces trabajaremos el doble ya para subir lo más antes posible todo lo que son los materiales para que ustedes puedan tener ya el día de hoy. Ya, entonces en 15 minutos, ya 3:45 ingresan al Moodle y ya van a estar los foros habilitados para poder empezar a trabajar. ¿Ya? ¿Alguna duda más? Última para ir cerrando. Ya están colocando todos en comentarios su nombre. Ya, si no hay consultas, entonces acá vamos a quedar por el día de hoy. Mañana nos vemos a las 2:15, ¿sí? Vayan respondiendo sus foros, ya, y bueno, que tengan un buen día.